Muchas gracias, hermano. Tomen sus lugares, quisiera hacer una especie de recorrido por este, el ejercicio que hicieron ustedes. ¿Hicieron la tarea? A ver, levanta la mano el que la hizo. Ah, mira, excelente, excelente. Bueno, quiero que nos compartan sus experiencias. ¿Cuál de los sermones le bendijo más? Siempre hay una porción que a uno lo ministra. Eso es muy importante porque eso nos va a ayudar a entender un poquito de lo que voy a hablar hoy. Bien, ¿hay alguien que quiera decir qué fue lo que más te bendijo de este estudio, de esa tarea que hicieron? Ajá. ¿Pueden compartirme algo del primer sermón? El sermón del capítulo 2. Del pensamiento principal que estaba usando el predicador, en este caso Pedro, era sobre predicar a Jesucristo, a Jesús como el Cristo resucitado. Ujú. Y que lo que hizo el sermón fue llamar bueno, la pregunta de qué los llamó, a qué llamó el predicador, a que hicieran, era que se arrepintieran y que Ujú. se bautizaran para perdón de sus Muy pecados. bien. Y la respuesta de la gente fue que se conmovieron profundamente y fueron movidos, de hecho, a hacer un cambio en sus vidas porque le preguntaron, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ajá. Y bueno, como eran los predicadores en esos sermones en el capítulo 2, lo que me llamó la atención era que conocían las profecías del Antiguo Testamento, porque las mencionaban muchas veces y que tenían convicción de lo que estaban diciendo y lo valientes que eran para poder atreverse a decirles que al Cristo el que estaban predicando era el que ellos habían mandado crucificar. Entonces, Ujú. esas fueron las cosas que detecté. Bueno, excelente. Bueno, bueno. Te felicito. Bien hecho. ¿Alguien más nos quiere compartir lo que encontró? Fíjese, noten una cosa, y esto llévenlo en mente porque ustedes lo vivieron. En la medida que uno estudia esos sermones, estamos hablando de los sermones originales, los primeros sermones de la historia del cristianismo. Y noten una cosa, los predicadores, como en el caso de Pedro, es impresionante cómo tienen en mente a quién le están hablando. Y esto llévenlo ustedes, porque vamos a llegar a ese punto, al punto de los oyentes. ¿A quién le está hablando? Tiene muy claro el apóstol a quién se dirige. Lo mismo hace Pablo. Cuando ustedes vayan a checar los sermones de Pablo, por el capítulo 13, luego el capítulo 17, y luego van a encontrar capítulo 20 en adelante, otros sermones de Pablo. Ustedes van a encontrar que Pablo, una es la forma en que se dirige a los judíos y otra es la forma en que se dirige a los gentiles. De hecho, él dice, ¿verdad? A los judíos, dice, me dice judíos. A los que guardan la ley, como si guardara la ley. Y a los que no la guardan, como si no la guardase. Eso es muy importante, cómo el apóstol o el predicador debe tener la habilidad de adaptarse a una audiencia, porque si usted sabe a quiénes está predicando, eso le va a dar mayor confianza para predicar. Así que cada otra vez que puedan estudiar esos mismos sermones, vean cómo Pedro en esos tres sermones y también es- Esteban en el sermón del capítulo 7, cómo hace muy claro todo lo que dice, lo dicen porque están dirigiéndose a una audiencia judía. De hecho, ¿cuáles son las palabras que usa Pedro cuando introduce el sermón número 2 del capítulo 2? ¿Cuáles son las palabras con las que se introduce? A ver,
No. A ver, ¿cómo dice? A ver, léanlo. ¿Tienen Biblia ustedes o no tienen Biblia? Abran su Biblia porque aquí estamos estudiando la Biblia. Ahí está. Ahí está. ¿Qué dijo? Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tenía en mente Pedro? ¿A quién se estaba dirigiendo? Entonces, si te vas a dirigir a los judíos, no les vas a hablar de filosofía, les vas a hablar de lo que a los judíos les interesa. ¿Qué les interesaba? ¿Qué le interesaba a los judíos? La circuncisión, la ley, Moisés. Por eso es que ustedes van a encontrar eso allí, ¿correcto? Ahora, podemos seguir aquí sobre esto, pero vamos a avanzar. Fíjense, en esta ocasión vamos a entrar a combinar tres expresiones. A ver, léanlo conmigo. Sería la persona y qué. La persona del predicador y sus disciplinas. Para que tú seas un predicador, te estoy hablando que en experiencia propia, y cualquier predicador te va a decir lo mismo. ¿Quieres ser eficaz en la predicación? Estas tres disciplinas tienen que estar combinadas, juntas en lo que hagas. Que sería la primera, estamos hablando de la disciplina, vamos a la siguiente filmina, que estamos hablando de la disciplina de qué? De la palabra. Cuando hablamos de la palabra disciplina, estamos hablando de cuál debe de ser vamos a llamarle así, cuál debe de ser mi forma de estudiar para predicar, porque no es lo mismo estudiar como un devocional personal que estudiar para predicar. Por eso es una disciplina, la disciplina de la palabra. ¿Cómo voy a desarrollarme, a disciplinarme para acercarme al texto? Digámoslo así. ¿Cuál debe de ser mi disciplina para acercarme al texto? Ahora, segundo, la segunda palabra, la segunda disciplina es, dice, la disciplina de qué? De la oración. No puede haber una predicación plena o completa si no tiene la disciplina de la palabra y la disciplina de la oración juntas. Por eso dice el capítulo 6, ¿se acuerdan lo que dijeron los apóstoles? No podemos nosotros dedicarnos a las mesas y descuidar la palabra y la oración. Las dos cosas, dos disciplinas que siempre van a estar relacionadas en un predicador. Una tercera disciplina es la disciplina de la meditación. La disciplina de la meditación. A ver, diga conmigo, palabra, oración y meditación. Estas tres vamos a dedicarles un tiempo. ¿Por qué? Porque esas tres van juntas. Siempre van a estar combinadas para que dé a luz una predicación. Ahora vamos rapidito, la siguiente filmina, vamos a adentrarnos a la primera, la disciplina de la palabra. Vamos a acercarnos al texto sagrado. ¿Cómo nos acercamos al texto a través de esta disciplina? Vamos rápido, al siguiente. Veamos, primero, ventajas de tener un texto para un sermón. Es decir, si yo tengo un texto para un sermón, hay una ventaja contundente, o hay varias ventajas. Yo quiero que las veamos rapidito. Primero, ¿qué te da? Te da autoridad. Una cosa muy importante es que el sermón te da, ya llevas un grado de autoridad, de seguridad por tener un texto. Pero no estoy hablando solo de tenerlo, un texto. Se supone que ese texto ya lo entendiste, ya lo estudiaste con la disciplina de la palabra, ya hiciste toda una serie de investigación, como lo vamos a ver
ahorita rápido. Segundo, te da ¿qué? Llama la atención. ¿Por qué llama la atención? Porque el texto, la forma en que lo leas, en la versión que lo leas, va a despertar cierto interés en el oyente. Luego, en tercer lugar, ayuda a qué? A recordar. El texto, hay personas que tal vez no se acuerden de qué dijiste, pero se van a acordar de qué? Del texto. Ajá, es lo que hacen ustedes, ya se confesaron. Cuando yo predico, solo el texto les queda, ¿verdad? Sí. Y la cita, no va la cita, pero bueno, algo es algo, ¿verdad? Lo importante es que te queda allí, te ayuda a recordar. Y número 4, que ayuda al crecimiento en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. El tema central de toda predicación es la gracia y es Jesucristo. Quiere decir con esto? Ojo, y póngame atención. Una predicación, aunque la predique en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, en Números, Josué, Jueces, Ruth, Reyes, Samuel, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Isaías, Jeremías, etcétera, no importa dónde, hasta Apocalipsis, ese texto tiene que hacer una referencia a esto, a Jesucristo y su gracia. Si yo voy a predicar ese texto, es para que la gente reciba algo de Jesucristo y su gracia. No es predicar un texto por predicar una historia, no. El evangelio está en todo el libro. Entonces, esa habilidad es importante desarrollarla. Ahora, número 5, ¿qué otra ventaja tiene? Ajá, te da la oportunidad para explicar la Biblia. Es decir, como tú estás predicando la Biblia, entonces ahora te da, al tener el texto, quiere decir que tú estás explicando la Sagrada Escritura a partir de una base bíblica. Número 6, impide distraerse o desviarse. En otras palabras, te impide agarrar monte. Ajá. Te impide agarrar monte, porque es rector. La porción bíblica que se elija es rectora porque la dominas, ¿correcto? Ahora, continuamos por último, otras. ¿Qué otras ventajas pueden haber? Ayúdennos. ¿Eh? Sí, hábleme, vean cómo están descritas estas ventajas. Invéntense usted una. Si tiene un texto, ¿qué otra ventaja le daría? Te da un punto de partida para el sermón. Perfecto. Quiere decir que en el sermón, que en el texto te da la base de donde va a sacar el tema, de donde va a sacar lo que vas a predicar. Está bien, como un punto de partida. Perfecto. Bueno. ¿eh? Sí, sí, pero estamos hablando del texto. ¿Qué ventajas me da un texto? Tener un texto. ¿eh? Te da la ventaja de un propósito, de un objetivo. Perfecto. Ajá. Ya ves que sí hay. Correcto. O sea, te ubica en un pasado para poder trasladarlo a un presente. O sea, un versículo, una porción bíblica te puede ayudar para entender eso que pasó allá y poder aplicarlo en una experiencia actual. Edson. Ajá, evita que pongas a hablarte, que te hagas el héroe del mensaje y predicas a Cristo, ¿verdad? Predicas la palabra. No, no, pues imagínate a qué fueron a escuchar, ¿verdad? Entonces, ahí lo que dice Edson es muy importante, porque te ubica definitivamente en aquello que da autoridad espiritual y es
la Biblia, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya no encontraron otra? ¿Alguna otra ventaja? Porque estoy abierto a ofertas. ¿Eh? Muy bien, ándele. O sea, al tener un texto ya te da ventajas, puntos de partida, puntos de apoyo para poder exponerlo, porque lo vas a estudiar, lo vas a entender, etcétera. Muy bien, Pablo. Tener un texto nos ayuda para preparar nuestro bosquejo, Muy bien, que los puntos principales o las ideas principales deben de salir del mismo texto. perfecto. Porque como te da el punto de partida para hacer el bosquejo. Ahí está. El texto te da el punto de partida para formar el bosquejo que vas a exponer. Si tienes un texto, tienes todas esas ventajas que ustedes que están mencionando. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo se hace? Vamos a pasar a otro aspecto. Ahora, eh, ¿qué se hace para seleccionar un texto de sermón? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que toma en cuenta el predicador? Bueno, surge de qué primero. Por eso les hablaba de la oración. ¿Se acuerdan? Surge de la intimidad con el Espíritu Santo. Una persona que va a predicar, si no tiene intimidad con el Espíritu Santo, él mismo se va a sentir seco, se va a sentir desadaptado, se va a sentir como con un sentido de falta de conexión con la fuente, que es Dios, y como que se siente una sensación de soledad, la soledad del predicador. Y el único que llena eso es el Espíritu. Entonces, cuando tú tienes una comunión con el Espíritu te afianza, te dirige, te guía, te toma de la mano, te inspira, te ilumina, te alumbra sobre un pasaje determinado. Por eso vale la pena tener una comunión con él, con el Espíritu Santo. Ahora, veamos la siguiente. Además, bendice y qué. Y habla y alimenta al predicador. Es decir, ¿cómo sé que ese texto es adecuado para predicar? Primero, porque ya me lo confirmó el Espíritu. Segundo, porque te bendijo, porque te trajo bendición, porque te alimentó, porque te tocó, porque te habló, porque Dios trató contigo en ese texto. Si Dios no ha tratado contigo, no tienes nada que decir más allá, porque vas a ser un teórico, un cotorro que solo vas a repetir algo que oíste o leíste. Mientras que si te habló a ti, vas a hablar desde dónde. Desde la propia experiencia en el texto. Tu experiencia en el texto. ¿Por qué? Porque Dios te iluminó y Dios te habló en él. Entonces ya van dos elementos fundamentales en la selección del texto. Número 3, ¿qué hace? Satisface una necesidad específica. Por ejemplo, ese texto llena, o sea, ¿cómo lo voy a seleccionar? Bueno, me doy cuenta que ese texto llena una necesidad. ¿Qué necesidad? Puede ser una necesidad de qué? Una necesidad de fe, una necesidad de amor, una necesidad de qué? De consuelo, de sanidad, de aliento, de oración, de consagración, de firmeza. ¿Qué más? ¿Eh? De esperanza en el futuro. Mire, está bien. Sí, hay gente que necesita que se le dé esperanza hacia el futuro. ¿Qué más? Dirección divina. Hay gente que necesita que Dios la guíe. Entonces hay un texto que le orienta para eso y le hace confiar en la guianza divina. Perfecto. ¿Eh? Crecimiento, necesidad de crecer. Ajá, muy bien, sí, muy bien. Sin necesidad de crecer. ¿Eh? Necesidad de perdón. Perfecto.
Sí, exacto. Necesidad de perdonar. Muy bien. Necesidad de servir. Ajá. ¿Qué más? Hable, saquen necesidades de una buena actitud. Ajá. Necesidad de salvación. Uy, que ¿cómo se nos vino quedando esa, hermano? No, hombre, necesidad de ser salvo. Wow, tremendo. Ajá. Sí. ¿Eh? A necesidad de arrepentirse. Wow, tremendo. Ajá. Necesidad de, de, de restauración, de ser restaurado. Muy bien, Elvis. Te está usando el Señor. Ya ves que está en la iluminación ahí. Ajá. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Necesidad de qué? Saquen, porque eso les va a ayudar. Si ustedes son capaces de hacer ese ejercicio, ustedes están viendo que el texto lo elegí porque llena alguna necesidad. Si no, no tiene rumbo, no tiene sentido. Muy bien. Ahora, continuamos. 4, ¿qué más? Que sea claro y dominado por el predicador. Es decir, un versículo, si no lo domina, una porción bíblica, si no la dominas, no te metas. No lo selecciones, porque ¿para qué lo vas a seleccionar si no lo dominas? Debes tener dominio del texto. Ese dominio del texto significa que a ti te queda claro. Hay, por ejemplo, hay un ejemplo por ahí que me encontré que dice, vamos a ver, pues, hay muchos, ¿verdad? Pero dice aquí, por ejemplo, ve y haz lo mismo, ¿verdad? ¿Qué significa ve y haz lo mismo? Quiere decir que el pasaje lo entendiste, todo lo que menciona ahí, lees. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Todos lean, ¿qué dice? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Y qué más? Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, ¿qué? Ahí está, ve, haz esto y vas a vivir. Ajá, quiere decir que hay una claridad de qué es lo que quiere que haga. ¿Qué más sigue diciendo? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole y fueron dejándole medio muerto. Y luego aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viendo pasó de largo, asimismo los levitas, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo y luego, pero un samaritano que iba de camino, viendo cerca de él y viéndole fue movida misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ya está diciendo todo lo que hizo. Y luego, ¿qué más sigue diciendo? Otro día al partir sacó los 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. Y la pregunta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, para predicar un texto, un pasaje, se tiene que entender muy claro lo que está pidiendo con todo lo que leíste, a dónde aterriza, en que vayas y tú también hagas misericordia, ¿vea? En este caso. Y así son los pasajes que tú vas a usar para predicar. Vamos a continuar con otro pasaje de Jeremías. Dice el pasaje, entonces, ¿qué? Me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo, ¿qué? Os oiré. ¿Hay seguridad en la oración? ¿Hay seguridad de que vas a ser escuchado? ¿Quieres predicar un versículo para que un mensaje sobre la oración para que alguien ore de veras?
Bueno, ese versículo te da autoridad para hablar de esta seguridad de la oración. Sí. ¿Qué más dice? Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué me vas a encontrar? Yo os oiré y me hallaréis. Dos elementos que te dan certeza de que ese pasaje tiene un rumbo, tiene claridad para que se pueda predicar sobre él. Solo son ejemplos que vamos a desarrollar de manera más despacio. Continuamos. Dice lo siguiente: para interpretar el texto del sermón, número uno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Vamos a ver rápido. No voy a explicar ahorita porque no voy a entrar al texto, lo vamos a hacer después, pero para que tengan en mente lo que vamos a seguir, mirando el texto para descubrir el sentido original. Primero hay que ver el sentido original. Miren, hermano, esto es muy importante. Ustedes no pueden ir al texto con una mentalidad actual, a querer ver el texto como como lo vemos nosotros hoy y interpretarlo a tu manera. No, no es así. Tú tienes que ir al texto original. Se supone que lo ideal sería, oiga bien, que todos sepamos los idiomas originales. ¿Cuáles son los idiomas originales de la Biblia? Hebreo, griego, arameo. ¿Vea? Antiguo Testamento está escrito, la mayoría está en hebreo y unas cuantas porciones en arameo. Pero todo el Nuevo Testamento está en griego. Bien, se supone que para poder tener un conocimiento del pensamiento original que ese texto nos está mostrando, yo debo conocer los idiomas. Entonces, cómo van a predicar ustedes de los idiomas originales, el pensamiento original? ¿Cómo lo van a conocer si no conocen los idiomas originales? Bueno, para eso están las versiones. Va. Aquí va un punto muy importante. Cuando usted lea la Biblia para predicar, no vaya a los comentarios. No, eso es de último y si acaso lo necesita. La mayoría casi siempre lee un texto y se va. Vamos a ver los comentarios que se conocen ahora. Díganme. Matthew Henry, clásico. Un comentario milético. ¿Qué más? William Barclay, un comentario de batalla, ajá, homilético también. ¿Qué más? El de MacArthur, que es un comentario, bueno, en cierta manera, un tanto polémico, ¿verdad? Diríamos. ¿Qué más? Otro comentario. Bacon, el comentario de Bacon, que son 10 tomos. Están William Hendrickson. Sí, Matthew Henry. Ajá, lo acaban de mencionar. Son comentarios. Hay otros más. El comentario popular de la Biblia. El comentario del pensamiento textual. Está el comentario mundo hispano. El comentario de la NBI. Todos esos comentarios ahí, son muchos los comentarios. Entonces, el gran error que comete la mayoría de los predicadores, y por eso son muy superficiales, grábese eso. Si tú agarras un texto, lo lees y te vas a un comentario, eres muy superficial. De entrada eres muy superficial. ¿Por qué? Porque el texto no cumplió los elementos anteriores. ¿Se acuerdan cuáles eran? Que el Espíritu te iluminó para ver en él una riqueza, te habló, se apoderó de ti, lo dominas, satisface una necesidad, viste en el texto
una verdad que va a guiar tu predicación. ¿Verdad? Entonces, así es como entonces las versiones te van a ayudar. Vaya, hay un punto muy importante y es que la gente ignorante, la gente, a mí me da lástima cuando leo internet, gente que supuestamente está defendiendo la Biblia y no sabe ni lo que está diciendo. No sabe ni lo que está diciendo. Un día me dijo un hermano, porque yo cité la NBI en una predicación, hermano me dijo, tenga cuidado con la NBI, lee, yo leí por ahí un artículo que, cuidado con la NBI, a ver, siéntate, le dije, y te voy a explicar. Ya cuando le expliqué, entendió que las versiones dicen cosas porque están propuestas para clarificar el pensamiento original. Ahora, vea con cuidado. Vamos a suponer que tenemos nosotros un mensaje. Déjeme sacar una nota que no quiero divagar. Vamos a ver ciertas frases bíblicas. Veamos, por ejemplo, vamos a leer lo que dice Génesis 1:1 o Génesis 1:3. A ver, ¿tienen Biblia? A ver, léanlo, por favor. ¿Cómo dice Génesis? Pero lo van a leer en la versión Reina Valera 60. Reina Valera 60. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Por qué la traducción Reina Valera utiliza ese modelo? Porque ese modelo es la forma en que está estructurada lo que se le conoce como la oración gramatical. Está estructurada primero. A ver, identifíquenmelo. Primero, ¿qué aparece? En versículo 3. ¿Qué aspecto de la oración aparece primero? El verbo, ajá. Porque dice, no es el verbo, ¿o sí? Sí, a ver, lean el texto como dice. Y dijo, correcto, es el verbo. Y luego, y dijo, ¿quién? ¿Qué es ese otro elemento? El sujeto. Muy bien. Y luego, sea la luz, y fue la luz. Sea la luz, ¿cómo se le conoce a eso? Como el complemento, el predicado, y también el otro como el complemento, ¿verdad? Del predicado que dice, y fue la luz. Ajá, correcto. Ahí, ese orden que aparece en la Reina Valera se le conoce como el orden, llamémosle literalista. Una forma de traducir de forma literal. Entonces, la versión Reina Valera es una de las versiones que se le conoce como la versión literalista. Es decir, que traduce exactamente como está en la estructura gramatical hebrea. Ese es el orden. En la oración gramatical hebrea siempre va a ser así. Siempre va a ser verbo, sujeto y predicado. Así es, y complemento directo, ¿verdad? Entonces, esos elementos siempre van a estar ahí. Ahora, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, ¿cuál es el problema de las versiones literalistas? Que cuando traspasan esa literalidad a nuestro lenguaje, a un lenguaje nuestro, a nuestro idioma, esa literalidad hace que pierda vida, fuerza, la expresión. Un traductor más agudo
que se le conocen como las traducciones, bueno, se le conoce más como traducciones dinámicas. Traducciones dinámicas. La primera es, ¿qué le dije? Traducciones ¿qué? Literalistas. Las segundas traducciones se llaman traducciones dinámicas. La traducción dinámica lo que hace es ser más precisa, trasladando del original, pero adaptándolo al presente con la mayor fuerza y brillo posible, para no quedarse en la literalidad de antaño. Entonces, ¿para qué les menciono esto? Para que aprendan a leer, acercarse al texto. Acérquense al texto, conózcanlo primero en su versión y luego vayan como nosotros, como no somos expertos en idiomas originales, para eso existen las versiones. Usted se va, agarra 1, 2, 3, 4, 5. Ahora en el celular, usted puede traer en un solo, ahí en una sola oferta, vienen hasta 100 versiones. Y ahí están. Puede escoger la mejor. Ahora, ¿qué va a hacer en esto? Hacer una comparación para ver cuál texto tiene más fuerza. Ahora, le voy a poner un ejemplo. A ver, vamos a ver una lectura. A ver, pónganse de pie, dos hermanos que sepan leer bien y rápido. Carisa, por bien. ¿Alguien más? Aquí está Abraham. Muy bien, Abraham. Ahora, uno más necesito, de acá de este lado. ¿Quién se atreve a ponerse de pie que sepa que fue a la escuela o algo? Hermana, bien, vamos. Carisa va a leer, y quiero que todos escuchen, ¿eh? Va a leer Carisa Isaías capítulo 43 y versículo 19. A ver, léeme lo que dice ahí. ¿En qué versión? Ajá, muy bien, ahí está. Vamos a leer primero la Reina Valera 60. Tú vas a leer en la NBI y tú vas a leer, no tienes tú. Bueno, ¿qué versión tienes? ¿Cuál? No, entonces necesito a alguien que tenga un celular que pueda irse Pues a... puedo cambiarla. O si él, ponte de pie tú y tú vas a leer en la versión de las Américas. Bien, vamos a escuchar primero. A ver, escuchen bien. ¿Qué van a perseguir ustedes? Van a perseguir ¿cuál de las tres versiones tiene más fuerza en la forma en que lo traduce? Escuchemos la 60. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Muy bien. Ponme el versículo anterior que dice, el número 18. Así es. Lean desde el versículo 18 me lo van a leer. ¿Qué dice? No os acordéis de las cosas pasadas, Ajá. ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Perfecto, gracias. Ahora, Abraham, me vas a leer en la NBI del 18 y 19. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Muy bien. Osiel. Eliezer, perdón. Es la versión de las Américas, dice versículo 18, no recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. He aquí, hago algo nuevo, ahora acontece. ¿No lo percibís? Aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo. Gracias. Muy bien, ya le escucharon. ¿Cuál le sonó mejor, más enfático? Correcto. Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. La NBI es mucho más enfática, más clara, más actual, es más dinámica.
¿Se da cuenta? Entonces, cuando tú vas a leer una versión, cuando vas a leer un texto, entonces ve y compáralo en las distintas versiones para ver cuál tiene un sinónimo más claro, más contundente, más vivo para la verdad que quieres comunicar. Ahora, Pablo, El asunto es que no en todos los versículos sucede lo mismo, claro, porque a veces las Américas es más clara que la NBI o que la 60. así es, así es. Sí, o sea, es cierto, por eso tienen que ustedes que ¿qué? Que comparar, así es. Pero no estamos desechando las 60, porque hay cosas en la NBI que son más oscuras que las 60. Pero claro, eso va a depender de cómo ustedes hacen la comparación y cómo Dios está tratando con ustedes. Ahora, rapidito para poder avanzar, vamos a ver, estábamos acá, estamos para interpretar el texto del sermón, dinámicas. Es decir, estamos hablando, tratando de comparar lo literalista con lo dinámico. Dice, por ejemplo, cantar de los cantares. ¿Qué significa cantar de los cantares? Vamos a leer, a ver, regrésate anteriormente. Estábamos antes, ¿no? Ahí quédate. Ahí quédate. Cantar de los cantares. ¿Cómo entendemos nosotros cantar de los cantares? A ver, explíquenme. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eh? Ajá. ¿Pablo? En inglés que se llama el mensaje. Ajá. Y dice Song and Songs. Entonces, eh, se entiende un poquito más en ese caso. Es como la canción máxima. Ándale. Como bueno, en el inglés la idea es como es la canción de las canciones. Ujú. O sea, el himno de los himnos, vaya. Ya, ahí está, correcto. Fíjese lo que acaba de decir Pablo. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? El himno de los himnos, el canto de los cantos. Para nosotros, si lo leemos así llanamente, simplemente dice cantar, que es singular, de los cantares, que es plural. Pero en realidad, en eso se llama en hebreo, ¿cómo se llamaría? Expresión constructa, así se le conoce en el hebreo. Una expresión constructa. ¿Qué acostumbran los hebreos con ese tipo de? Es el superlativo, es el superlativo hebreo. Ahora, vamos a ir ahora a nosotros. ¿Cómo decimos nosotros un superlativo? Vamos a ver. Casa, casota, ¿qué más? Casona, mansión. Ajá. Bueno, en realidad mansión es una, y ahí podemos decirlo con un superlativo diferente. Mansionzota, es normal, así es. A ver, mencióname las desinencias. Ya ve que aprendí, profesor. Las desinencias de superlativas, por ejemplo, que son ota, ona, on, ¿qué más? ¿Alguien fue a la escuela? ¿Eh? Ote, hay otro también, aso. ¿Eh? No les digo, hay que meterlo que estudiar a todos estos, profe. Vamos a ver. Las desinencias en español son las que determinan según el sustantivo, ¿verdad? Que es el que se está describiendo. Por ejemplo, mencióneme un sustantivo X. No, un sustantivo, ese es adjetivo. Hombre, ¿cuál sería el superlativo de hombre? ¿Eh? Hombrezote. Ustedes se bañan con jabón sote.
hombrezote, hombronón, hombre grande, ¿verdad? Menciónenme, por ejemplo, silla, sillota, sillón, sillonón, carro, carrazo, ese es un carrazo, ¿verdad? Carronón, carrón, carrotote. Bien, que ustedes que están viendo aquí, esta expresión constructa está hablando de un superlativo hebreo. Así que ahí, en nuestra versión 60, como es literalista, no le da el toque del verdadero sentido de, ¿cómo dijimos? De la fuerza del superlativo. La fuerza del superlativo. Ajá. Que en este caso es la forma de decir los hebreos, la canción más sublime. Es lo que quieren decir ellos. La canción, ese sí que es una canción matona. ¿Verdad? Ya eso ya es callejero, ¿verdad? Pero suena bonito. Canciononón, ajá, un canciononón. Entonces, eso es la forma en que si tú comparas varias versiones, una de ellas le va a pegar al clavo y te va a dar un mayor énfasis. Entonces, por eso es muy importante saber. Yo lo que quiero dejarles a ustedes es la ventaja de consultar versiones para poder fortalecer tu seguridad en el uso, para comenzar a interpretar el texto. Aquí estoy metiéndote cómo comenzar apenas a interpretar el texto. Te estás acercando al texto, no has interpretado todavía. De eso vamos a hablar en otras clases, cómo se va a interpretar. Pero por lo pronto, este es el acercamiento más idóneo al texto, más natural para que Dios te hable. Ahora, veamos otro caso. Ahora sí, ponme la siguiente, que es, ahí está. Por ejemplo, no antes que esa, creo yo. Hay uno antes. Ahí está. Dice allí, ¿cómo dice? Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Esa frase, levántate y ve a Nínive. ¿Cómo la entendemos nosotros así de entrada? Levántate. Un mandato. Pero levantarse, ¿por qué? O implica que está sentado, acostado, está en una hamaca, está relajado. Levántate y ve. Si le dice levántate, en nuestro idioma, en nuestra forma de entender, levántate es esa. Es como que yo le diga a usted, aliviánate. Ajá, sí, está bueno, más norteño acá. A ver, ¿cómo se diría en buen norteño? Levántate, reacciona, muévete, órale, ¿verdad? Pues sí, tenemos nosotros muchas formas de expresar eso, de levantar, pero aquí es un sentido de ¿qué? De urgencia. Lo que en hebreo, cuando dice la palabra levántate, es una forma de decir esto hazlo ya, hazlo de inmediato, hazlo pronto. No significa levántate y ve como en el sentido que lo estamos leyendo de forma muy literal, sino que en el hebreo original lo que quiere decir es un sentido de urgencia. En otras palabras, significaría que es algo así como, ¿qué les dije? ¿Cómo pudiera traducirse? Ahora, tradúzcanme eso. Usted es traductor de la Biblia y eso es lo que hace usted en forma inconsciente cuando está interpretando un texto. Cuando
cuando va a ir a entender el sentido original del texto, lo que va a hacer usted es tratar de trasladarlo en las palabras, cómo quedaría en nuestro idioma si si lo estamos traduciendo correcto. El problema de Cipriano de Valera es que él lo tradujo de forma literalista y no desde una perspectiva del pensamiento hebreo trasladado de forma dinámica. Ese es el problema. No hizo eso. Ahora les doy chance a ustedes que traduzcan. ¿Cómo quedaría si el sentido que está expresando esta frase es urgencia? A ver, alguien, apresúrate a ir a Nínive. Ajá, está bien, perfecto, correcto, me gusta. Ajá, a ver, póngale otra. Qué bonito. Mira, eso es traducirlo ya aquí a la raza. ¿Verdad? Lo quiero para hoy. Lo quiero para ayer, ¿verdad? Sí, correcto. Pero sí me está entendiendo. O sea, eso es exactamente lo que quiere decir. Lo que quiere decir es expresando una acción con urgencia, con prioridad. Ajá. ¿Eh? Levántate, pero ahí la palabra levántate para nosotros así suena muy. ¿Eh? Sí, entonces, eso es lo que hacen las traducciones. Te van a ayudar. De hecho, la traducción conocida como, si no me equivoco, creo que es la Biblia, la traducción Reina Valera actualizada, si no me equivoco, para poder darle el sentido de urgencia, lo que hace es ponerlo entre signos de admiración. Ajá, eso es lo que hace. Oh, eso es muy importante. Cuando usted lea algo, pónganle cuidado también a los signos, porque eso implica mucho. ¿Por qué la versión actualizada hizo eso? Y con eso resolvió un gran problemón. Al ponerlo entre signos de admiración, ya le está dando una fuerza distinta para que tú vayas y lo interpretes de forma más adecuada. Entonces, otras versiones lo van a interpretar de manera más precisa, como la que mencionaba Pablo, creo que en inglés, ¿verdad? ¿Eh? Muy bien. Ahora, vamos rapidito. Para entender la siguiente, ahí está. No, la que sigue. Ahí. Ustedes van a encontrar en la Biblia, por ejemplo, Dios de dioses, Señor de señores, que cesen los truenos de Dios, monte de Dios, mis ojos. A ver, fíjese, ustedes van a encontrar la palabra Dios de dioses. ¿Qué significa de entrada Dios de dioses? ¿Eh? Jefe de jefes. Sí, pero ojo, te está diciendo que hay otros dioses. Aunque estén con minúscula, pero son otros dioses. Quiere decir que hay más dioses. De hecho, hay una doctrina que habla de otros dioses, que hay más dioses aparte de Dios. Ajá. Y en realidad es otra forma de expresar ¿qué le dije? ¿De qué estamos hablando? De superlativo. Hablar de Dios como único. Pero la forma en hebreo, como lo expresa, es diciendo Dios de dioses. Pero no es que está enseñando que existen otros dioses, sino que la forma correcta de traducirlo y como lo entiende un hebreo es que hay un solo Dios. Entonces, ¿cómo sería una mejor traducción de eso? Dios de dioses. ¿Cómo?
Dios de dioses, Dios es mayor, Dios supremo, ujú, único Dios, Dios soberano, Dios verdadero, ajá, pudiera ser. Pero el punto es que lo que quiero que les quede muy marcado es que te ayuda mucho comparando entonces las versiones. La otra frase, ¿cuál fue la que le dije? Señor de señores. Por supuesto que está hablando también que es el Dios soberano. La forma correcta de traducirlo sería el Dios soberano. Porque no hay señores más que un solo Señor. Pero la forma en que lo escriben los hebreos pareciera que está reconociendo que hay otros señores. Ajá. Pero el que no entiende esto de manera correcta en el lenguaje, entonces tuercen las escrituras y sacan otra clase de ideas extrañas. Ahora, otra frase, ¿cuál es la otra frase? Que cesen los truenos de Dios. ¿Qué da a entender los truenos de Dios? ¿Eh? ¿Cómo? La ira de Dios. No, ¿qué da a entender? Interprétenlo literalmente. Los truenos de Dios. Que Dios es el dueño de los truenos. Los truenos de Dios. Pero otra vez, ¿es eso lo que está diciendo que Dios es el dueño de los truenos? No. Es otra forma hebrea de expresar el aspecto superlativo que está diciendo que cesen, vamos a traducirlo como algo de Dios, como el poder de Dios. ¿Cómo quedaría? Que cesen los poderosos, los grandes truenos. Que cesen los poderosos truenos. Que cesen los grandes truenos. Los estruendosos truenos. A ver, díganme ustedes. Los terroríficos truenos. Esa es la idea sí, pero está hablando de truenos grandes. Que al decir de Dios, al traducirlo a nosotros, bueno, si lo traducimos como de, simplemente se queda muy débil, porque estás diciendo, si vas a interpretar con el método gramatical de interpretación, va a ser de Dios, son los truenos que le corresponden a Dios, o el Dios de los truenos. Que es en el hebreo es una forma de decir que son grandes truenos. Ajá. Sí, lo que está diciendo ahí es que al decir que a ver, lean el texto, ¿cómo dice? ¿Alguien lo puede leer? Por favor, supliquen, por favor, bueno, la NBI dice que no voy a detenerlos más tiempo, voy a dejarlos ir, pero rueguen al Señor que truenos y granizo los hemos tenido de sobra. Es la Bueno. NBI, pero cuando habla de la NTV viene un poquito más claro que dice, por favor supliquen al Señor que pongan fin a este granizo y a estos truenos tan aterradores. Basta ya, Ajá. los dejaré salir. No tienen que quedarse más tiempo. Truenos aterradores. Muy bien, ya está hablando, ya traduciéndolo de forma más correcta, que de la versión 60 dice los truenos de Dios. Ujú. Entonces se da cuenta cómo las versiones ayudan. Va. Ajá, ya ves. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú vas y comparas las versiones, te va a enriquecer. Te va a traer una claridad mejor para poder expresar lo que quieres decir a una audiencia más actual. Bien, la otra parte que dice,
Montes, no, regrésate. Montes de Dios. Otra vez. ¿Los montes son de Dios? ¿Los montes son de Dios? Sí, pero ahí no, eso no es lo que está diciendo ahí. Es un monte muy grande. Una gran montaña. Exacto. Eso es lo que está diciendo. Una gran montaña. Y la otra frase, fíjese, mis ojos, mis ojos. La Reina Valera traduce mis ojos, mis ojos. Ah, no dice, no lo puse. Eso está en Lamentaciones 1, 16, 17. ¿Eh? ¿Uno qué? 1:16. Mira, le pegué al chango, ya ves. Gloria a Dios. Vamos a ver, léelo. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. ¿Por qué? ¿Por qué esa doble mención? Mis ojos, mis ojos. ¿Dónde están? Allá está. Mis ojos, mis ojos. ¿Por qué la doble? Exacto, es lo que dijo Pablo. Porque son dos ojos. Esa es la forma en hebreo de decir dualidad. Repetir. No es como nosotros, como decimos el plural. El plural, como decimos nosotros. Los ojos. ¿Ya? Pero en hebreo no. Entonces, ¿cómo lo tradujo Reina Valera? Literalmente. Así como está en el hebreo, lo tradujo de forma literal. Por eso, esa forma de decirlo. Mis ojos, mis ojos. En realidad, lo que debieron haber dicho era simplemente mis ojos. De la forma de la expresión. Sí, 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 pero en realidad, por eso las traducciones nuevas son más dinámicas. Ahí está. Simplemente traduce la NBI, simplemente dice mis ojos. ¿Por qué? Ya no tiene que repetir la dualidad, ¿correcto? Pero entonces, si nosotros captamos que eso nos va a ayudar. Bien, ahora sí pasamos, pasémonos de ahí porque ya con esto que les expliqué, ya ustedes ya están más truchas, ¿verdad? Ya en cuanto a eso. Muy bien, ahora pasamos a lo siguiente. Trasladar con aplicación práctica a una necesidad actual. Es decir, acuérdense que lo que acabo de explicar de las versiones es que veníamos desde más atrás en la secuencia que traíamos. ¿Se acuerda que estamos hablando de la forma de interpretar? A ver si me puedes repetir lo anterior para poder hilarlo con esto. ¿Vea? Para interpretar el texto, dijimos más atrás, sería más todavía, más atrás, bueno, ya se nos pasó. Sería que el texto, no tengo exactamente en la mente ahorita cómo vienen los primeros puntos anteriores, pero tiene que ver con que el texto sea claro, que el texto lo pueda dominar el predicador, ¿verdad? Que el texto lo puedas entender con claridad, pero a ver cómo está aquí. No, lo que sigue, más adelante. Dale para adelante, para adelante, para adelante, no para atrás, para adelante. Aquí, ¿surge de qué? Ajá, surge de la intimidad del Espíritu Santo. Número 2, bendice y habla, alimenta al predicador. Número 3, satisface una necesidad específica. Y ahora sí, la otra que está allá, que sea claro y dominado por el predicador y que lo pueda trasladar. Ahí está el punto. Ese era un quinto en realidad.
que lo pueda trasladar con aplicación práctica a una necesidad actual. Y ahí está, por eso lo llevé a las versiones, para que usted pueda trasladar a la actualidad eso que usted descubrió de la antigüedad. Ahora, ¿cómo podemos nosotros llegar a trasladar del pensamiento original al pensamiento, a la necesidad actual? Bueno, ponga la siguiente, Filmina. En primer lugar, mire, no vamos a interpretar, ya se me fue el tiempo. Solo voy a hacer le voy a dar solamente los pasos. Cuando tú lees un texto, cuando lo vas a interpretar, tienes que mirar primero al pasado. ¿Qué significa? ¿Qué significó para ellos? Para el que escribió en su momento. 2, mirando hacia arriba. ¿Qué nos dice esto acerca de Dios? Esas son las pistas cuando vaya usted a interpretar el texto. 3, mirando hacia adentro. ¿Qué necesito hacer con esto en mi vida? ¿Cómo me afecta a mí? 4, mirando hacia afuera. ¿Qué cambios demanda de la gente ese texto? ¿Qué cosas te pide ese texto que cambie alguien a quien le vas a predicar? O en tu propia vida hacia afuera, algo que va a ser visible. ¿Qué dice ese texto que cambie? ¿Se acuerda cómo dijeron en el sermón de Pedro? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Ya que es cierto, lo matamos a Jesús nosotros. ¿Y ahora qué hacemos? Ahí se le pusieron de pechito a Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Y el Señor te va a limpiar. Qué bonito. Entonces, ¿sí se da cuenta, verdad? Entonces, esa es la mirada hacia afuera. Y por último, una mirada hacia adelante. ¿Qué puede detener ese cambio? ¿Qué cosas impiden que un cambio ocurra? Eso es lo que el sermón va a ir a resolver. Con el sermón, tú vas a decir a la persona que quite aquello que esté estorbando ese cambio. Eso que Dios promete cambiar. Quita esa resistencia, quita esa rebeldía, quita esa indiferencia, quita esa indeterminación, quita esa indecisión, qué sé yo, quita, según lo que el texto te enseñe que está Dios denunciando. Porque se acuerda cuando leímos en Jeremías, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si usted aplica eso hacia adelante, ¿qué impide que no lo hallen? Que no lo busquen de corazón. ¿Ya ves? El texto te dice, ya te dijo, ¿por qué muchos no lo hallan? Porque no lo buscan de corazón. El texto lo dice. Ahora sí, dígame, los 4, o ¿cuántos les dije? 5 o 4, 5, ¿verdad? 1, mirando hacia dónde. Primero, ya tengo el texto, ya me lo dio el Espíritu, ya vi que es claro y todo. Ahora, para comenzar a interpretarlo, primero mirando hacia atrás. 2, mirando hacia arriba. 3, mirando hacia adentro. 4, mirando hacia afuera. Y 5, mirando hacia adelante, adelantándote al enemigo. Hasta ahí llegamos. Si no hay una pregunta, nos vamos. Yo terminé. Luego les voy a explicar paso a paso cómo es mirar hacia atrás.
¿Cómo se mira hacia atrás? ¿Cómo se descubre hacia arriba? ¿Qué dice ahí? Muy bien. Póngase de pie.